migraña es un dolor de cabeza. ¿Cuál es la diferencia, no? La migraña casi siempre va precedida por algunos síntomas, unos síntomas previos, ¿no? Llamados pródromos, pero más comúnmente se le denomina como aura. ¿Ya? O sea, hay una serie de síntomas que presenta el paciente con migraña justo antes del inicio del dolor. Estas pródromos o auras pueden ser de diferentes magnitudes y diferente signología. Por ejemplo, ¿no? Digamos, me empieza a dar náuseas, ¿no? O me empieza a molestar mucho la luz, o me empieza a dar mucho sueño. Entonces, esos son síntomas inespecíficos, pero el paciente migrañoso ya sabe, ya conoce su aura, sabe cómo es su aura. Entonces, ya al saber cómo es su aura, dice, ya me va a venir el dolor de cabeza, me va a venir mi migraña, ya me está dando mi aura. Entonces, esa es una característica que no tiene cualquier dolor de cabeza. Ahora, estos síntomas neurológicos pueden ser focales, o sea, en una zona de nuestro cuerpo, o pueden ser vegetativos, como les dije, cefalea, acompañada de repente sudoración, náuseas, vómitos, etcétera. Otra característica de la migraña es que puede durar una hora o te puede durar 3 días, ¿no? Imagínate 3 días con dolor de cabeza. Lo usual es que no haya más de 2 hasta 3 episodios por mes. A diferencia de los otros tipos de dolor de cabeza, el 90% de los dolores de cabeza son producidos por tensión, por estrés, ¿no? Eso se llama la cefalea tensional. Esa cefalea es como una banda que aprieta en la cabeza, como el paciente te va a decir, como que tuviera un gorro y que me estuviera preto el gorro, así te va a describir. Pero la migraña, para que la diferencies, el dolor va a venir acompañado por el aura, ¿no? Náuseas, cambios visuales, ¿no? Típico de la migraña clásica, ¿no? Otra característica es que el dolor normalmente es pulsátil y normalmente es unilateral. Pues la mnemotecnia que yo les recomiendo que se acuerde, porque hasta ahora yo me acuerdo, es el famoso CPU, que significa cefalea pulsátil unilateral, ¿no? El paciente va a decir, doctor, me late, ¿no? Me late la mitad de la cabeza, ¿no? Esa es la migraña. Del 10 a 15% de la población puede tener, no sabemos quién es quién. Es muy frecuente la cefalea, es más frecuente en las mujeres, hay una predisposición estrogénica. La mitad de los pacientes presentan antecedentes familiares, o sea, si tu mamá tiene migraña, probablemente tú también lo vayas a tener. Puede aparecer en la niñez y en la adolescencia, justamente en esta etapa que aumenta la cantidad de estrógenos, ¿de acuerdo? Revisemos un poquito la fisiopatología, ustedes van a ver que la migraña tiene un componente de vasodilatación. Y los estrógenos, sobre todo la progesterona, tienen la capacidad de generar vasodilatación o vasorelajación del músculo liso, ¿no? Relajación del músculo liso, y eso puede generar la vasodilatación. Por eso es más importante en las mujeres y puede aparecer justo en la pubertad, ¿no? Hasta el 80% de los pacientes que tienen migraña la han tenido como primer episodio antes de sus 30 años, ¿no? La frecuencia es muy variable, ¿no? Como les dije, puede durar una hora como puede durar 3 días, ¿no? El dolor ya les dije que es pulsátil e incrementa progresivamente. Es por eso que el paciente migrañoso apenas siente su aura, ya compra su pastilla, ya tiene su stock de pastillas, ¿no? Porque sabe, ¿no? La mitad de los dolores es unilateral, pero usualmente suele ser la mitad del cráneo, ¿no? La mitad del cráneo, que puede ser bilateral también. Y empeora cuando uno hace maniobras que van a aumentar la presión intercraneal, como el ejercicio, la valsalva, tos o cambios de postura. Otra cosa es que la mayoría de los pacientes con migraña presentan una aversión, ¿no? Una molestia muy intensa con la luz y el sonido, ¿no? Obviamente la luz muy fuerte y el sonido muy fuerte, ¿no? Les genera el aumento del dolor. Eso no tiene una cefalea tensional, ¿no? Eso no tiene una cefalea de senos paranasales. Entonces, esa es una gran diferencia, ¿no? De nuevo, 90% tienen síntomas vegetativos como náuseas y vómitos. Y ahora, si queremos clasificarlas, podemos ser muy simples y decir migraña con aura, migraña sin aura.
un poco contradictorio. Estamos diciendo que una característica de la migraña es que tiene aura, ¿cierto? Que hay un pródromo, unos síntomas que van a ir antes del dolor, ¿de acuerdo? Pero puede haber esta migraña típica con la cefalea pulsátil unilateral, con síntomas focales, pero que no presenta aura. De frente viene el dolor, ¿no? Esa es la migraña sin aura. La migraña con aura, la aura más típica, eso también es importante porque cuando demos tratamiento farmacológico es importante diferenciarlas, ¿no? La aura más típica es la visual, ¿no? Las fotopsias, ¿no? O sea, que ves chispas, ¿no? Que ves luces, ¿no? Estrellitas, ¿no? En tu campo visual. Los escotomas, ¿no? Que es lo contrario, ¿no? Que ves manchitas negras, ¿no? Y la hemianopsia es que pierdes la mitad de la visión de tu campo visual, ¿no? Eso también es característico, ¿no? Y esa es la migraña con aura, ¿no? También se le conoce como migraña clásica, ¿no? Porque tiene aura, ¿no? Y si ustedes quieren ser más estrictos con el diagnóstico, porque yo creo que hasta ahí está fácil, pueden usar los criterios de la Sociedad Internacional del Dolor de Cabeza, ¿no? Que los clasifica con aura y sin aura, ¿no? Cuando tiene aura, tiene que cumplir 3 criterios y cuando no tiene aura, tiene que cumplir 5 criterios, ¿no? Miren, cuando no tiene aura, tiene que tener por lo menos al menos 5 ataques o 5 dolores de cabeza y esos dolores de cabeza tienen que cumplir con el criterio 2 y con el criterio 4. El criterio 2 es que la cefalea dure bastante, ¿no? Entre 4 y 72 horas. Y el otro criterio de esos 5 dolores de cabeza es que se presente con náuseas, vómitos o ambos y que haya fotofobia y sonofobia. Si se presenta eso, es por 5 veces, probablemente sea una migraña sin aura. Ahora, la localización también puede ser importante, ¿no? Por ejemplo, unilateral, pulsátil, puede ser, y el dolor no es suave, la migraña siempre suele ser severo, ¿ya? Se agrava con estos ejercicios de Valsalva. Esa es otra característica de la migraña sin aura. Y en el examen físico y en el interrogatorio obviamente es importante diferenciar que no haya un trastorno orgánico metabólico que genere la migraña, ¿no? Porque en ese caso estaríamos hablando de una cefalea secundaria. En cambio, cuando hay aura, lo más importante es que aparte de lo anterior, aparte de que la cefalea esté sin tratamiento y que dure 4 a 72 horas, tiene que presentar al menos 3 de las siguientes características, ¿no? Uno o más síntomas del aura ceden totalmente indicando disfunción cerebral focal. Al menos un síntoma de aura se desarrolla de manera gradual por más de 4 minutos. 2 o más síntomas aparecen de forma sucesiva. Ninguno de los síntomas del aura duran más de 60 minutos. Eso es importante. El aura no dura más de 1 hora. El aura del paciente con migraña no dura más de 1 hora. Y la cefalea que precede al aura con un intervalo libre de al menos 60 minutos. ¿No? Antes al revés, ¿no? El aura precede a la cefalea, ¿no? Al menos 60 minutos, aunque puede inclusive darse simultáneamente. Bueno, ¿y cuál es la causa de la migraña? No se sabe. Se cree que hay un componente genético, ¿no? Por el cual afecta más a las mujeres, pero eso no quiere decir que los hombres no tengamos migraña, ¿no? Hay una migraña hereditaria, por ejemplo, la migraña hemipléjica familiar. Pero bueno, son casos, ¿no? Aquí lo que les gusta a los chicos que les encanta la fisiopatología, tenemos, bien el grafiquito acá interesante, la corteza cerebral, y obviamente la corteza cerebral tiene neuronas conectadas con el tálamo, ¿no? Algunas neuronas de relevo, y en el tálamo es el encargado de darnos el aura, ¿no? A la corteza cerebral está en conexión con el tronco cerebral y estos dos núcleos, ¿no? El locus ceruleus y el núcleo dorsal del RAFE. Estos núcleos generan el origen del quinto par, ¿no? Y el quinto par irriga algunos vasos sanguíneos de nuestro cráneo, ¿no? Sobre todo los que están en la, ¿cómo se llama? En la parte parietal, ¿no? En la parte de la sien, ¿no? Justo donde genera el dolor, ¿no? Y esto genera vasodilatación. Hay una vasodilatación, incrementa el flujo sanguíneo y eso genera mucho dolor. Entonces, va a haber una activación y sensibilización del sistema trigeminal vascular, ¿no? Trigémino vascular.
El mecanismo de dolor básicamente es vasodilatación de los vasos durales, esos vasos que recorren la dura madre. Pues ustedes saben que la dura madre es inextensible, ¿no? Pero la vasodilatación va a generar una pequeña extensión y dolor. Y va a haber una reacción inflamatoria neurogénica. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Aquí está el núcleo ceruleus, el núcleo del RAFE, que generan sus neuronas, ¿cierto? Para irrigar lo que son los vasos durales, ¿no? Esos vasos durales van a generarse vasodilatación, puede ser arterial o venosa, y eso va a generar un mecanismo de dolor, ¿no? Por inflamación, ¿no? Y eso es recolectado por los núcleos y llevado como dolor, ¿no? Por los tractos espinotalámicos, ¿no? Lo otro importante es que el tálamo es el encargado del aura, ¿no? Y hay una conexión, como ven ustedes, al tálamo, ¿no? Entonces, resumiendo, tenemos la migraña, dos fisiopatologías, una la del aura y una la del dolor. El locus ceruleus y los núcleos de RAFE activan el sistema trigémino vascular. Liberan péptidos proinflamatorios y vasoactivos. Acá tenemos varios, ¿no? Y aquí están los receptores culpables, miren. El 5-hidroxitriptamina 1B, el receptor de la serotonina, que genera la vasodilatación, y el 5-hidroxitriptamina 1D, que genera la inflamación. Ustedes saben que tanto la inflamación como la vasodilatación son responsables del dolor. La vasodilatación por extensión es un mecanismo mecánico del dolor, y la inflamación por estimulación química de las terminaciones nerviosas libres va a generar dolor, ya sea por receptor 5-HT1B o 5-HT1D, el dolor se va a generar. Entonces ustedes dirán, la solución es bloquear estos receptores. Claro que sí, el gotamina bloquea este y sumatriptán bloquea este y este, ambos. Repito, el gotamina bloquea 5-HT1B y sumatriptán bloquea ambos. Entonces, ¿quién es mejor, el gotamina o sumatriptán? Obviamente sumatriptán, ¿cierto? ¿Ven qué facilita es esto? Ahora, lo que es el aura hay unas terminaciones que llegan al tálamo, ahí hay liberación de potasio y algunos aminoácidos excitadores, lo cual genera oligonemia propagada cortical, ¿no? Un estímulo al tálamo, eso va a generar el aura. Vean que acá es corto porque no se conoce mucho, ¿no? Me extraño, ¿no? Lo que estoy diciendo, pero no se conoce mucho, solo es todo lo que se sabe de la generación del aura. Si lo ponemos en simple, ¿cuáles son los neurotransmisores involucrados? Tenemos el CGRP, que es el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, la sustancia P y la neuroquinina A. Tenemos los receptores, como les dije, 5-HT1B y 5-HT1D. La luz puede estimular el dolor, vasodilatación, ¿no? Y la migraña hay una super vasodilatación. Mira, qué importante, ¿no? Y justo ahí este es el vaso sanguíneo dural. Aquí están las terminaciones presinápticas del nervio trigeminal. Y aquí están los receptores 5-HT1D, que genera vasodilatación, y inflamación, terminación nerviosa libre, y 5-HT1B, que genera vasodilatación. Entonces yo doy sumatriptán y bloqueo a ambos receptores y la vasodilatación, como ven gráficamente, disminuye. Por lo tanto, el dolor se calma, ¿no? Se calma. Listo, ahí podemos terminar la clase, pero tengo que hablarles, obviamente, de la parte de farmacología, ¿no? Ahora sí, ha hecho el preámbulo. Si hubiera alguna pregunta, si no, continuamos con el tratamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a tratar a estos pacientes con migraña? Entonces, continuamos. Vean, chicos, el tratamiento, como cualquier patología, es no farmacológico. Primero es no farmacológico. ¿Qué quiere decir no farmacológico? Que no voy a dar pastillas, ¿no? Además, el tratamiento de todo tipo de dolor es escalonado. Empezamos primero de lo más básico. Lo primero que hay que hacer es educar al paciente, hacerle ver que tiene una dolencia. Segundo, que duerma, que duerma. ¿Ya? El estrés, la deprivación de sueño aumentan, magnifican el dolor. Que coma bien y que coma sus horas. Que practique ejercicio.
Eso va a disminuir los reactantes de fase aguda, que evite el estrés. La acupuntura ahí lo dejo en duda, eso es más que nada para liberar estrés y evitar los desencadenantes. ¿Cuáles son los desencadenantes? El estrés. Algunos alimentos. La tiramina es un precursor de neurotransmisores como sustancia P. ¿Y quién tiene tiramina? Chocolate, el vino tinto, los derivados lácteos, entre otros. Estos son los tres importantes, ¿no? O sea, paciente migrañoso que evite el vino, el chocolate y los lácteos. Otra, nitritos. ¿Quiénes tienen nitritos? El nitrito que va a tener óxido nítrico, eso va a generar vasodilatación. Evitar los hot dogs, ¿no? Sobre todo los embutidos que tienen esos nitritos en los preservantes, ¿no? El otro es glutamato. Eso tienen las conservas y la comida china. El Ajinomoto, ¿no? El Ajinomoto. No se olviden de Ajinomoto, ¿no? Todo alimento que tenga Ajinomoto va a desencadenar migraña. Los fármacos como los estrógenos, por eso las mujeres son más propensas, o los anticonceptivos orales que son estrógenos. El uso crónico de algunos medicamentos con la misma ergotamina puede generar nitritos, nifedipino como medicamentos para el corazón. La reserpina, la indometacina, teofilina también genera vasodilatación y algunos derivados. Sería importante evitarlos, ¿no? O sea, educar al paciente. Si no, la migraña nos va a ganar, diciendo la idea. El tratamiento puede ser específico y no específico. El no específico es sintomático. Los específicos, ya les dije, agonista selectivo de los receptores 5-HT1B, ergotamina. Agonista selectivo de los receptores 5-HT1B y 5-HT1D, los triptanes, ¿no? Sumatriptán, almotriptán, risatriptán. ¿Listo? Miren qué facilito se los estoy poniendo, ¿ah? Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo es la nuez? Si la cefalea es grave, duele mucho, dura mucho, 72 horas, estamos en un estatus migrañoso. Repito, si la cefalea dura más de 72 horas, estamos 3-4 días con migraña, eso es un estatus migrañoso. Hay que hidratar al paciente, no está comiendo. Podemos usar sumatriptán subcutáneo y usar analgésicos poderosos como ketorolaco. Diazepam para dormirlo un poquito y que pase y que duerma, ¿no? Estoy seguro que por la migraña no puede dormir. Evitar las náuseas con metoclopramida, de repente un poco de oxígeno y corticoides. Es un manejo bastante agresivo. Lo normal es que la migraña dure 4 a 72 horas y sea clasificada de leve moderada. ¿Qué hacemos primero? Un AINE. ¿Cuál es el AINE de elección? Paracetamol. Segunda elección, un triptán. Ahora, también podemos tener como primera elección un triptán y segunda elección un AINE, ¿no? Eso va a depender del paciente. Y otros sintomáticos, ¿no? Ahora, si el paciente tiene 3 o más crisis al mes y la intensidad es grave y el tratamiento sintomático que solemos darle no le suele calmar bien, es mejor darle un tratamiento preventivo, o sea, un tratamiento que evite que le vuelva a dar. Ahí tenemos beta bloqueadores, calcio antagonistas y otros medicamentos que vamos a ver más adelante. Ya, de los AINES les doy ahí 6 alternativas. ¿Ya? 6 alternativas de analgésicos y AINES muy buenos para darles a los pacientes con migraña. Recomendación B y recomendación C, el diclofenaco. No sé si han llevado AINES, pero de todas maneras, recuerden que los AINES son analgésicos inflamatorios no esteroideos, o sea, no son corticoides, ¿no? Y son antiinflamatorios no corticoides. Y bloquean lo que son las ciclooxigenasas, ¿no? La ciclooxigenasa 1, 2, son enzimas que se encargan de generar sustancias proinflamatorias, ya como las prostaglandinas, por ejemplo. Entonces, si bajamos la inflamación, vamos a bajar el dolor. Por eso se llaman antiinflamatorios, ¿no? Bajan la inflamación. Paracetamol en la migraña está indicado 1 gramo, en otras patologías de repente 500 miligramos, pero aquí estamos indicando 1000 miligramos. Vía oral o vía rectal, hay paracetamol rectal, ojo. La aspirina o ácido acetilsalicílico de 1 gramo también, ¿no? Vía oral.
Aquí se me fue el miligramos dentro, sorry. Ketorolaco de 30 miligramos, naproxeno de 1 gramo o de 500, ibuprofeno de 600 o de 1200. Y diclofenaco podemos usarlo 75 miligramos intramuscular o 50 y 100 miligramos vía oral. También hay diclofenaco vía rectal. Esas son las dosis. Esto lo van a detallar en lo que son AINES. Yo creo que tienen una clase de AINES. El tratamiento no específico, estos que estamos comentando, los AINES, solo son eficaces cuando está empezando la cefalea, ¿de acuerdo? Inducen poca cefalea de rebote y los analgésicos simples y los combinados con cafeína o codeína son más importantes. Recuerden que los AINES, eso sí es importante y lo voy a resaltar, los AINES tienen efecto gastrointestinal. Si ustedes recuerdan su fisiopatología, ¿no? Ay, si recuerdan su fisiopatología, saben que las capas del estómago o las capas que van a proteger al estómago del ácido clorhídrico que tiene pH de 2 del estómago, son muy importantes esas capas, ¿no? Y en esas capas dependen del flujo sanguíneo, ¿no? Es decir, que si yo disminuyo el flujo sanguíneo gastrointestinal, sobre todo del estómago, va a disminuir la afluencia de de sangre y de bicarbonato, ¿no? Para tamponar estos efectos del ácido clorhídrico. Entonces sabemos que los AINES disminuyen, al bloquear la producción de prostaglandinas por el intermedio de la COX-2, van a generar disminución, flujo de ahí, por lo tanto menos bicarbonato, por lo tanto menos protección, por lo tanto menos barrera contra el ácido clorhídrico, por lo tanto más riesgo de gastritis o úlceras. Úlceras. Por eso se dice que los AINES tienen efecto gastrointestinal. Al paciente que consume AINES, muchos AINES, de manera prolongada, tiene dolor urente, dolor gastritis, dolor de estómago, lo cual es deleterio, ¿no? Inclusive algunos pacientes pueden terminar con hemorragia digestiva. Ahora, es por eso los pacientes que ya tienen los antecedentes de las úlceras, hemorragias, divertículos o enfermedades inflamatorias intestinales, no está recomendado el uso de AINES. Tampoco usemos AINES porque puede generar daño al riñón. Recuerden que los AINES generan eh, eh, disminución de sustancias vasodilatadoras y nosotros necesitamos vasodilatación de las arteriolas aferentes para mejorar el flujo de las nefronas, del glomérulo. Si no hay AINES, no va a haber, si hay AINES va a haber bloqueo, va a haber menos prostaglandina y va a haber menos flujo de los glomérulos, por lo tanto va a haber nefropatía. Ahora, hay daños directos de los AINES sobre los túbulos también y sobre el intersticio glomerular también. Así que los AINES no son buenos contra el riñón, son malitos con el estómago y malitos con el riñón, no se olviden. Esto lo van a ver, le digo, más adelante seguramente, pero se los adelanto. Y el específico, ergotamina y sumatriptán. ¿Listo? ¿Alguna pregunta sobre los AINES analgésicos o tratamientos no específicos de la migraña? Bien. Entonces empecemos con los medicamentos ya específicos para nuestra migraña. La ergotamina es y ha sido, y en algunos lugares se mantiene, el medicamento de elección, ¿no? Se ha usado harto, harto, así que tú no sepas ergotamina no está bien, ¿no? Si vamos a hablar de migraña tienes que saber de ergotamina. Es un alcaloide, ¿no? Así igual que la cocaína, ¿no? Derivado del cornezuelo clavíceps, ¿no? Purpurea. Mira, ¿qué año se introdució como tratamiento de la migraña? 1926, ¿no? Cuando nacían tus abuelitos o bisabuelitos. La eficacia es debida a la vasoconstricción de los vasos extracraneales. Recuerda que la ergotamina actúa sobre los receptores 5-HT1B, en los responsables de la vasodilatación de los vasos durales, por lo tanto va a haber vasoconstricción. Facilito, ¿no? Tiene actividad sobre neuronas serotoninérgicas, recuerden que los receptores de serotonina,
y efectos sobre la inflamación neurogénica. Ya les dije, en realidad la ergotamina es sobre todos los receptores 5-HT1 y 5-HT2, no es específico. Es un mecanismo, es un antagonista inespecífico. También puede actuar sobre receptores de dopamina y de noradrenalina, ¿no? De ahí la ergotamina puede tener efectos cardiovasculares y uterinos. Puede generar contracciones uterinas, ¿no? Pues mucho cuidado a las embarazadas con migraña, ¿no? No podríamos darle ergotamina. Efectos cardiovasculares igual, aumento de la presión arterial, hipertensión. Mucho cuidado con los pacientes hipertensos, ¿no? Puede incrementar la presión arterial, no se olviden, bajar la amplitud del pulso por lo mismo, y puede reducir el flujo sanguíneo extracraneal porque va a ser vasoconstricción, y tiene una acción emética, ¿no? Mediada por interacción sobre receptores de dopamina, ¿no? Cuando lo usas vía endovenosa, ¿no? Puede generar náuseas y vómitos, ¿no? La ergotamina. Su estructura es un ácido lisérgico y otro péptico. Se absorbe el 66% por vía oral, pero solo 1% es biodisponible, pero es suficiente. El metabolito es hepático, ¿no? Recuerden todos los medicamentos hepáticos que hemos visto, este es uno más. Llega mejor cuando es por vía endovenosa, rectal o inhalatoria, que tomándola por pastillas, ¿de acuerdo? Su vida media dura 2 horas, por eso es ideal para el tratamiento de la migraña, ¿no? Y vasoconstricción puede durar hasta 24 horas, lo que lo hace un medicamento importante contra la migraña. Inclusive sus metabolitos siguen actuando contra la migraña. La usamos en migraña moderada grave, es ampliamente usada en el tratamiento de la crisis. Ya les he dicho, vía oral, sublingual o rectal. ¿Por qué rectal, doctor? Porque algunos pacientes con migraña tienen mucho náusea y vómito y no podemos usar la vía oral. Ya, recuerden que la vía rectal es una vía de salto del primer paso, no pasa, va directamente a la circulación. Igual la vía parenteral o la vía inhalatoria, ¿no? Se indica en dosis adecuadas y se evita su uso constante porque la ergotamina, y al ser un alcaloide, puede generar adicción y provoca náuseas y vómitos en 10% por su efecto emético, ¿no? Directo sobre receptores de dopamina. A ver, esta va a ser pregunta de examen, ¿no? ¿Por qué la ergotamina está contraindicada en los pacientes embarazadas o lactancia? O mejor aún, mira cómo te lo pongo. En una de las siguientes circunstancias no está indicado el uso de ergotamina. O más fácil, mira. Uno de los siguientes pacientes no puede usarse ergotamina. Algo así, ¿ya? Espera, le voy a apuntar para preguntarlo. Ergotamina. ¿Por qué? ¿Por qué no se usa en mujeres embarazadas y lactancias? Por su efecto vasoconstrictor. A la embarazada le haces vasoconstricción o le haces contracción del músculo liso uterino y la haces abortar. Por eso no deberíamos usar. Y en la lactancia porque podríamos pasarle al bebé y vasoconstreñir sus coronarias y matar al bebé. Lo mismo en la enfermedad vascular periférica, aquellos pacientes que tienen muy delgaditas las arterias de las piernas, ¿no? Por aterosclerosis prolongada. Eso va a generar que se vasoconstriyan y puede perder la pierna, ¿no? Por vasoconstricción. Lo mismo en el corazón, mucha aterosclerosis del corazón de las coronarias puede generar infartos, ¿no? Entonces no se les vaya a ocurrir dar ergotamina a un paciente con cardiopatía coronaria o hipertensos, ¿no? Esos hipertensos mal controlados le das ergotamina y le va a subir mal la presión, o al revés. Doctor, yo era perfecto, me controlaba mi presión con mi enalapril, tomaba 10 en la mañana, 10 en la noche y me cuidaba, estaba bien controlado. Pero ¿de qué pensaba la pastilla que usted me ha dado para la migraña? Ya mi presión se dispara, ya no la controlo. ¿Por qué será? Es lo mismo, efecto vasoconstrictor de la ergotamina. Trastorno hepático y renal por el tema de la vasoconstricción y hepático por su intenso metabolismo hepático. Está contraindicado en sepsis también. Básicamente,
por los efectos previos, ¿ya? Por los efectos previos. Ahora, no se debe dar junto a sumatriptán, porque serían, bloquearían competitivamente, o sea, competitivamente no se apoyarían, ¿no? Se inhibirían, ¿no? Habría evitar el uso concomitante con eritromicina, porque la eritromicina tiene poder vasodilatador, entonces no se va a anular el efecto y su uso constante produce adicción y cefalea crónica. No se olviden que eso es solo para las crisis. Si te intoxicas, o sea, te tomas, no sé, 20 pastillas de ergotamina, pues tendríamos que usar vasodilatadores y anticoagulantes, ¿no? Para salvarte la vida. Viene de 1 gramo, perdón, de 1 miligramo, máximo 6 miligramos, por vía rectal puede venir hasta 2 miligramos. Obviamente la vía rectal, ¿cuándo se debe usar? Cuando hay náuseas, ¿no? Y provoca lesiones rectales isquémicas. Mucho cuidado, ¿ah? Por vía rectal, porque puede ser la vasoconstricción tan intensa que puede haber isquemia de la zona rectal. Uso parenteral puede ser subcutáneo, intramuscular, pero al entrar a tu sistema más rápido va a haber efectos colaterales más importantes que cuando entre de manera lenta por la vía oral o rectal, ¿no? Y por lo tanto la dosis es 1/4, ¿no? Si era 1 miligramo, la dosis vía oral, acá es solo 1/4. Por vía inhalatoria podemos usar 1 miligramo con 3 puffs, ¿no? Con 3 chisguetazos y lo máximo sería 2,16 miligramos o 6 puffs, ¿no? 6 puffs. Mira, la ergotamina, usualmente la ergotamina viene con cafeína. 100 miligramos de cafeína, 1 miligramo de ergotamina, ¿de acuerdo? La cafeína, recuerden que por vía oral no es bien absorbida la ergotamina. La cafeína, dada su estructura y su farmacocinética, mejora mucho, hasta más de un 50% la absorción de la ergotamina. Es por eso que casi siempre van a encontrar la presentación ergotamina cafeína, ¿ya? Hasta hay nombres que te lo acuerdan, como el Hermocaf o la Café Ergof, cosas así, ¿no? Ahora, hay preparados como los que salen en la imagen, ¿no? Por ejemplo, este, que viene inclusive con aspirina, ¿no? 1 miligramo de ergotamina, 50 de cafeína y 400 miligramos de ácido acetil salicílico. Un bombazo para la migraña, ¿no? Así vienen las tablets, ¿no? Vienen tablets, la ergotamina, ¿no? Listo. Hablemos rápidamente, es un tema bastante corto, la migraña, ¿no? De repente lo hubiéramos hecho junto a los otros trastornos degenerativos, pero por cuestiones de didáctica lo hemos separado, ¿no? Ahí están los 7 triptanes más importantes: sumatriptán, risatriptán, solmitriptán, naratriptán, almotriptán, L-triptán y froatriptán. Obviamente solo vamos a hablar uno, ya que la mayoría tienen los mismos o similares mecanismos de acción y farmacocinética también similar. Ya saben que antagonizan al receptor 5-HT1D, que son encargados de la inflamación neurogénica dural, pero también inhiben al receptor 5-HT1F, que inhibe la liberación de sustancia P, neuroquinina A, y bloquea la extravasación plasmática a nivel dural. Todo eso es bloqueo de la inflamación. Además, atenúa la excitabilidad de las células del tronco cerebral, ¿no? Por actuar sobre 5-HT1B y 5-HT1D. Además, hay vasoconstricción de los vasos meningios, durales, cerebrales y piales. Eso lo hace a través de receptores 5-HT1B. Vasos coronarios también tienen estos receptores. Mucho cuidado con pacientes coronarios, ¿ya? Entonces, por estos 3 mecanismos de acción, sumatriptán o en todo caso los triptanes, son el medicamento de elección en migraña. ¿Listo? El primero en salir fue sumatriptán. Un adelanto de gran importancia para la época. Imagínate un receptor selectivo un antagonista selectivo de los receptores de la migraña. Su uso extenso y su vigencia es actual. Hasta ahora se usa. Lamentablemente hay nuevos triptanes, ¿no? Ya no es el fármaco de primera elección,
Ya no es el triptán de primera elección, mejor dicho, ¿no? Porque los triptanes son de primera elección. A diferencia de la ergotamina, el sumatriptán disminuye las náuseas. Por su ergotamina aumenta las náuseas, ¿cierto? Por el efecto dopa. En cambio, el sumatriptán las inhibe porque inhibe también otros receptores 5-HT. Ya le dije el mecanismo de acción, de una selectividad limitada por estos receptores 5-HT1B, más potente sobre el 1B, también actúa sobre el 1D, controla la descarga de 5-hidroxitriptamina o serotonina y otros neurotransmisores. Ya les dije que bloquea la inflamación y extravasación. Por vía subcutánea se absorbe todo, es máximo en 12 minutos, por lo hace muy, muy importante vía subcutánea. Vía oral no tanto, solo 14. Metabolismo es hepático y la eliminación es renal y interactúa con la ergotamina y los inhibidores de la monoaminoxidasa, ¿no? Que es un destructor de la serotonina. Efectos adversos, ya lo van sacando ustedes, son frecuentes y transitorios, dolor y ardor en lugar de la inyección, por la vasoconstricción tan intensa que genera, y puede haber un cierto disconfort torácico o una sensación precordial opresiva. Recuerden que eso es por constricción de las coronarias. Espasmo esofágico, vasoconstricción de vasos pulmonares y broncoespasmo es otro efecto. Ya, vean que no son tan trágicos como los efectos de la ergotamina, ¿no? Hipertensión, etcétera, ¿no? Está contraindicado el sumatriptán en pacientes que han tenido ya toxicidad al sumatriptán. La toxicidad me refiero a toxicidad cardíaca, ojo. Y pacientes que tienen riesgo de vasoespasmo coronario, aquellos pacientes con angina inestable, angina estable, etcétera, ¿no? No se administra por vía endovenosa en este tipo de pacientes, porque va a ser muy rápida la vasoconstricción y muy intensa. No en pacientes con angina, cardiopatía isquémica, hipertensa o alérgicos, ¿no? Pues está contraindicado, ¿no? Y no indicar junto a ergotamina, porque no van a sumar y lo que van a sí sumar son los efectos adversos. Va a haber más vasoconstricción de las coronarias. Entonces no le van a mejorar la migraña, pero sí lo pueden matar de un infarto, ¿no? No mejora el efecto bueno, pero empeora el efecto deseado o adverso o, no, o malo, ¿no? La dosis máximo 6 miligramos subcutáneo y vía oral 100 miligramos. Subcutáneo se da 2 veces al día y vía oral hasta 3 veces al día. Vienen ampollas, tabletas y spray nasal. Ahí están, miren chicos, sumatriptán en tabletas orales, ¿no? De 100 miligramos y en spray nasal de 20 miligramos, ¿no? Ya saben que la dosis es 6 miligramos intranasal y vía oral 100 miligramos, ¿no? 2 veces al día. ¿Cuáles son las ventajas e inconvenientes de sumatriptán en comparación a la ergotamina y AINE? Mira, la ventaja de sumatriptán es que no empeora el aura. Es eficaz contra en el acné, o sea, en la zona más alta del dolor. La eficacia es superior a los ergotamínicos y el AINE. Calma mejor el dolor. La eficacia es específica frente a náuseas y vómitos. Las anula. Puedes usar varias vías de administración, no solo la vía oral. No induce cefalea de rebote. Y es combinable con todos los tratamientos preventivos de la migraña y con AINES. Es la mejor tolerancia gástrica que los AINES. Mayor seguridad cardiovascular que la ergotamina. ¿Ves? Mucha ventaja. Mucha ventaja. Por eso los triptanes van a ser siempre superiores. Lo malo es que su vida media es corta, con posibilidad de recurrencias y es muy caro. Así es, ¿no? Ergotamina para el pueblo, triptanes para la nobleza. Algo así. De ahí vienen los triptanes de segunda generación, ¿no? Mejoran la biodisponibilidad, están más biodisponibles, o sea, mejoran el problema del sumatriptán, que dura poco, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Más específicos de estos receptores, atraviesan la membrana hematoencefálica y actúan sobre estos receptores, y actúan directamente inhibiendo la excitabilidad de las neuronas del ámbito del quinto par. Tenemos ahí el somitriptán, más lipofílico que el sumatriptán, por lo como es lipofílico, puede atravesar membranas, por lo tanto atraviesa la barrera hematoencefálica. Equivalencias, 2,5 de solmitriptán vale 50 de sumatriptán, ¿no? Como llega mejor, cruza mejor, necesito menos 2.
Vía oral 40%, dura 3 horas y lo malo que se metaboliza por la monoaminoxidasa. La fotofobia, sonofobia y las náuseas mejoran mucho con solmitriptán. Efectos igual, sensación de pecho y cuello igual, 2,5 como dosis inicial y se repite después de 2 horas, ¿no? Naratriptán, igual, 2,5 también, ¿no? 2,5 de naratriptán es menor que o igual que 100 miligramos que sumatriptán. Se recomienda en pacientes con migraña moderada que no toleran los efectos del sumatriptán. Y efectos secundarios son similares en los demás, ¿no? Este dura más tiempo, 6 horas, ¿no? En cambio, solmitriptán solo dura 2 horas, ¿no? Ya vamos aumentando el tiempo de vida media, ¿no? Rizatriptán dura 10 horas, a dosis de 10 miligramos más efectivos que sumatriptán. Y L-triptán, la vida media de 5 horas y efectos menores que lo de sumatriptán. Entonces el mejorcito es naratriptán, de ahí viene solmitriptán y el último es sumatriptán. Aquí quería terminar. Ya para terminar, debo decirles lo siguiente. Aquel paciente que tiene 3 o más crisis al mes, aquel paciente que tiene crisis de intensidad grave, o sea, su cefalea lo invalida, ¿no? Aquel paciente que el tratamiento que yo le doy no sirve, no le baja mucho la dolor de cabeza. Aquel paciente que tiene mucho efecto secundario con el tratamiento del triptán o ergotamina. Aquel paciente que afecta mucho su calidad, especiales como una migraña de la arteria basilar, necesitamos evitar que pase, evitar que venga la siguiente crisis de migraña. ¿Cómo podemos hacerlo eso? Con tratamiento preventivo. ¿Y qué tenemos ahí? Beta bloqueadores, ya saben, eso genera vasoconstricción, igual para los antagonistas. Perdón, es claro. Y fundamentos que la migraña aparece en pacientes con hiperexcitabilidad neuronal central y movilización de serotonina precipita la crisis. Entonces, el tratamiento preventivo puede ser beta bloqueadores como propanolol, atenolol, nalolol, metoprolol, timolol, que lo verán en los beta bloqueadores en tratamiento de la hipertensión. Bloqueadores de canales de calcio como flunaricina, nicardipino, verapamilo, ¿no? Al bloquear los canales de calcio van a generar vasodilatación. Eso también lo verán en hipertensión. Algunos antidepresivos tricíclicos como la mitriptilina y fármacos que actúan sobre el sistema renina-angiotensina aldosterona como el lisinopril, candesartán, más o menos. Algunos antiserotoninérgicos como metisergida, cicloheptarina o pisotifeno. Podemos usar AINES, anticonvulsivantes como el ácido valproico o algunas vitaminas como riboflavina o la toxina botulínica tipo A. De todos, los que más vamos a ver son betabloqueantes, betabloqueadores y anticonvulsivantes que van a prevenir el siguiente episodio de migraña. También podemos usar metisergida como un antagonista HT2, ¿no? Pero hablemos de los betabloqueadores, ¿no? Betabloqueadores son los más utilizados. ¿Cuál es el problema? Que los betabloqueadores pueden generar ataques de asma, pueden generar crisis asmática. Por eso, si el paciente tiene antecedente de asma, no deberíamos usar beta bloqueadores. Por eso estos decimos que los son más utilizados en pacientes sin asma. Evitar aquellos pacientes que tienen auras prolongadas o síntomas focales. Tenemos los no selectivos y los selectivos. Los no propanolol, nalolol, selectivos, atenolol y metoprolol. ¿Cuál es el que más se utiliza, doctor? Ahí está en rojito. Propranolol. Propranolol. Es el beta bloqueador que más se utiliza para prevenir la siguiente crisis de migraña. Reduce la severidad y la frecuencia de 60 a 100 miligramos diarios. Efectos adversos puede generar hipotensión, calambres musculares y pesadillas. La dosis ahí están de los demás. Y el tratamiento sintomático de la migraña en niños, paracetamol, aspirina, no la vayan a usar, aquí hay un error. Puede generar síndrome de Reye, no se usa en niños la aspirina. Episodios frecuentes y prolongados, usamos ergotamina, metoclopramina, y de rutina, casi siempre usamos, en los episodios muy intensos, sumatriptán como primera elección, y si no hay respuesta, también usamos sumatriptán por vía subcutánea. Y si los episodios son moderados, naproxeno, 1 gramo, si no responde, recién sumatriptán. ¿Listo? Sumatriptán deberíamos usarlo como última línea. Si bien es cierto, es el mejor, última línea.
Y el preventivo, siempre usamos propanolol, ¿no? O nalolol, ¿no? Propanolol viene de 40, podemos usar máximo 240 miligramos al día. Si no respuesta o no tolera mucha bradicardia, mucha hipotensión, podríamos usar flunaricina o ácido valproico, ¿no? Un anticonvulsivante o un bloqueador 5-HT2. Si no hay respuesta, metisergida, ¿no? La mayoría previene bien con propanolol. Listo, muchachos.